para hablar sobre todo de los pueblos originarios en la novela negra. En 1517 el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Así comienza el atroz redentor Lázaro Morel, de Jorge Luis Borges, en el libro La historia universal de la infamia, que con una ingeniosa y precisa ironía deja surgir una duda. ¿Era la compasión lo que impulsó al padre Bartolomé de las Casas? No tengo elementos para analizar los sentimientos del obispo, pero sí para pensar cuáles fueron las razones de esa sustitución. Los originarios eran difíciles de someter. Estaban en su tierra, tenían una cultura en común y la aspiración de recuperar su libertad, sus territorios y su modo de vida. En definitiva, eran pueblos, un término que hoy algunos políticos y comunicadores vacían de contenido a reemplazarlo por gente. Pero los pueblos no son una mera sumatoria de individuos, sino que tienen una historia en común, una identidad, en ocasiones un territorio y por sobre todo son protagonistas de su destino, aunque muchas veces son sometidos. Los esclavos africanos, en cambio, estaban desconectados de su familia y de sus historias, habían sido arrancados de sus pueblos y eran más fáciles de someter. Y los pueblos originarios de América poseían algo que los europeos ambicionaban y que hoy el poder económico sigue ambicionando, que eran las riquezas naturales. Los conquistadores españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses decidieron sencillamente robárselos. Y para eso sometieron, encarcelaron, torturaron, desterraron y exterminaron a sus legítimos dueños. Y es lo mismo que siguen haciendo en la actualidad. Pero como estamos en un festival de novela negra y dentro del amplio marco del género hay algunos escritores, pocos por cierto, que han contado historias relacionadas con estos pueblos en sus libros. La lluvia se trocó repentinamente en una nevada cuyos copos semejaban palomitas de maíz que golpeteaban sobre el sombrero de Jim Chi, bajaban por el cuello de la chaqueta de su uniforme y le provocaban un estremecimiento de frío. Era el tercer día de noviembre, según el calendario del First National Bank de Grant, que Chi tenía sobre su escritorio, y justo al comienzo de la estación en la que el trueno duerme, según el menos preciso y tradicional calendario Dini. Así comienza el capítulo 2 del Pueblo de las Sombras, la cuarta novela de Tony Hillerman. El protagonista, Jim Chi, es un sargento de la policía tribal navajo. Los navajos son la nación originaria más numerosa de Estados Unidos. Navajo le pusieron los españoles porque ellos se llaman a sí mismos Dini. Como todos sus hermanos, los navajos sufrieron el genocidio, el destierro, la discriminación y el sometimiento a la pobreza. En la actualidad muchos viven en una reserva en el sudeste de ese país, un lugar árido, integrado por mesetas y montañas. La actividad económica es muy limitada, hay un 45% de desocupación y además padecen las consecuencias de la extracción de uranio en esa zona durante el siglo XX. Las reservas tienen un mayor nivel de pobreza que cualquier otro grupo étnico de Estados Unidos. Según el censo 2016, la renta familiar media en las reservas estaba aproximadamente un 70% por debajo de la media de su país. Más del 25% de sus habitantes viven bajo el nivel de pobreza, comparado con el 13% promedio que hay en los Estados Unidos. Tienen cierta autonomía administrativa y las policías tribales son las fuerzas de seguridad que actúan en esos territorios. Volviendo al libro, el protagonista, Jim Chi, pasó parte de su vida entre los blancos, estudió en la universidad.
y además aprobó los exámenes para ingresar en la academia del FBI. Pero el tipo tiene dudas, porque que en realidad quiere es transformarse en un yatalí, un cantor ritual navajo, una especie de chamán que realiza rituales de sanación en ceremonias tradicionales que incluyen el canto. El policía conserva la cultura y la espiritualidad de su pueblo y se relaciona con el mundo desde esa identidad. Chino analiza los crímenes que se producen entre navajos desde el Código Penal, sino como una violación al modo de vida de su pueblo. La manera de investigar de Jim Chi tiene que ver con intentar comprender las motivaciones de las personas que transgreden las normas de esa forma de vida. Hillerman tiene una serie de novelas con otro protagonista, Joe Lephorn, un teniente de la policía tribal navajo que, aunque conoce la cultura de su pueblo, no comparte las creencias. De alguna manera, el personaje de Lephorn es la contracara de Chi. Hillerman escribió 18 novelas con estos personajes, pero apenas la mitad ha sido traducida al castellano. ¿Por qué escribió esto Hillerman? Él nació en una granja en Oklahoma, su familia en 1925, la familia tenía raíces alemanas e inglesas, pero fue a la escuela, en una escuela católica para niñas seminolas, porque los padres no querían que fuera al colegio municipal de su pueblo, que lo dirigía un miembro del Ku Klux Klan. Hillerman después combatió en la Segunda Guerra Mundial, recibió condecoraciones, fue herido y al volver a su país se dedicó a ayudar a los veteranos de guerra de origen navajo. Y los navajos habían tenido un papel muy importante en la Segunda Guerra, porque las transmisiones de información a través del éter se hacían en idioma navajo para que los enemigos no pudieran traducirlas. Cuando volvió al país, Hillerman, como les decía, se dedicó a atender a los heridos de guerra navajos y participó de una ceremonia religiosa llamada Camino del Enemigo, destinada a ayudar a los ex soldados a recuperar su salud y la armonía espiritual. A partir de ahí, tiene influencia determinante en su obra literaria. Una pregunta que uno puede hacerse es: ¿hasta qué punto este hombre blanco era fiel al pensamiento, a la espiritualidad, a la forma de vida de los navajos? Pero en 1987 lo declararon amigo especial de los DINE. El pueblo navajo le dio esa distinción por su retrato honesto y sincero de su cultura, así que me parece que es bastante confiable. Hay otro escritor estadounidense, el género negro, que aborda esta temática, que se llama William Kent Kruger, que, bueno, tiene un personaje que es un ex-sheriff, hijo de un padre irlandés y una madre anishinaabe, otro de los pueblos originarios de Norteamérica, y transcurren en una reserva en Minnesota, en el norte de ese país, en el límite con Canadá. Y Kruger también rescata la mirada del mundo de los anishinabes. Hay dos de los libros de él que están publicados en castellano: El susurro del Wendigo y La casa del Shiloh. Habla de la opresión que sufren los pueblos originarios y describe su cultura. Y toma un tema que es importante, que es que en las reservas indígenas, el poder norteamericano permitió la instalación de casinos, que no están permitidos en otros territorios. Con eso, por un lado, bueno, los miembros de esos pueblos reciben ciertas cantidades de dinero, pero a la vez ponen lo peor del capitalismo financiero como una forma de arrasar con la forma de vida tradicional de esos pueblos. En cuanto a la novela negra latinoamericana y argentina, también, hasta donde yo conozco, porque nadie puede conocer todo, hay muy poca presencia de personajes de pueblos
Una de las obras más interesantes se llama Morir en la Paz y es de un escritor chileno que se llama Bartolomé Leal, pero transcurre en Bolivia. Es raro un chileno escribiendo sobre Bolivia, pero Leal trabajó para las Naciones Unidas y residió en ese país y aparentemente, por lo que comentan, es muy querido dentro de Bolivia. En esta novela, Morir en la Paz, el conflicto se articula entre el enfrentamiento de un detective paceño y un asesino profesional yanqui, contratado por el narcotráfico. El libro se plantea como un recorrido humano y geográfico por Bolivia. La cultura de los pueblos originarios, su gente, sus tradiciones y lo ancestral tienen una presencia destacada en la narración. Y hay una celebración sincrética que se llama la Fiesta del Señor del Gran Poder, que es una expresión de la resistencia de los aymaras y es fundamental en la estructura de la novela. En cuanto a la novela negra argentina, hasta donde yo conozco, o tal vez me olvidé de algo que también es posible, no hay una gran presencia de los pueblos originarios. Pero Guillermo Orsi, en Segunda Vida, una excelente novela, que narra la vida de unos excombatientes de Malvinas muchos años después y en algún momento llegan a la frontera de Salta y Formosa con Paraguay y tienen un encuentro con un grupo de huichis. Dice así: buscamos el refugio del monte, pero con el paso de los minutos nadie viene a buscarnos. No están por nosotros. Son indios, dice Sandoval, matacos. ¿Crees que no había más indios en la Argentina? ¿De dónde son? De acá, pelotudo, ¿de dónde van a ser los indios? Mejor pregúntate de dónde sos vos. Otro que menciona a los pueblos originarios es Sergio Holguín, en una novela juvenil muy rara que se llama Springfield, que traslada personajes de una villa de Lanús a los Estados Unidos. Cuenta la historia de Leonard Peltier, un defensor de los derechos de los pueblos originarios de Estados Unidos de origen chippewa, que está preso desde 1976, después de un proceso judicial absolutamente irregular, y la gran democracia del norte lo mantiene encarcelado hace 47 años por buscar justicia para su pueblo. Otra novela interesante que transcurre acá se llama Mapuche. El autor es Carl Ferey, un francés, y en el inicio de la narración, Yana, una joven escultora mapuche llegada a Buenos Aires en 2001, intenta saber qué sucedió con una amiga travesti que misteriosamente ha desaparecido. La trama entrelaza su búsqueda con los grupos de tarea de la dictadura. Realmente se la recomiendo, la novela es muy interesante y hace un retrato de nuestro país. No es muy frecuente, que no es muy frecuente desde el punto de vista de un extranjero. Lo que pasa es que Carl Ferey recorre el mundo, vive unos años en cada país y escribe en los distintos continentes novelas sobre pueblos originarios. Pero tal vez el antecedente más interesante que vincule a los pueblos originarios con la literatura policial argentina está en los orígenes del género. En 1934 se publicaron en el diario La Prensa los cuentos que en 1942 se editaron como libro con el título Las 9 muertes del Padre Metri. El autor era Leonardo Castellani, un cura santafesino nacionalista católico, que fue el primero en introducir en sus narraciones policiales escenarios, personajes y el lenguaje de las provincias argentinas. Un personaje más que polémico, muy antiliberal, enemigo del ayornamiento de la Iglesia, fue acusado por los liberales de fascista, pero a la vez mantuvo un estrecho vínculo con el sacerdote Hernán Benítez, que era el confesor de Eva Perón,
y que fue un firme defensor de la Revolución Cubana al punto que cuenta Norberto el Galazo que al entrar en la casa del sacerdote, lo primero que uno se encontraba era un gran retrato de Eva Perón y otro del Che. Los cuentos de las nueve mentes del padre Metri tienen inspiración en el padre Hurón de Chesterton, pero con una fuerte identidad criolla. En uno de ellos, el caso de Ada Terry, que transcurre en el norte santafesino, se investiga un crimen donde un poderoso empresario y comisario insisten en acusar falsamente a un cacique toba en medio de expresiones claramente racistas. En otro cuento de ese libro, el de Huello de San Antonio, desarrolla otro caso policial que transcurre en una reducción también en el norte de Santa Fe y hay un conflicto entre los mocovíes y el ejército. En esa narración, 1934, algunos de los textos que dicen los personajes están en guaraní y los indígenas aluden al conflicto entre sus divinidades y el Dios cristiano. Castellani además hace una denuncia muy fuerte del racismo como un método de opresión de los blancos y de explotación económica. Claro que al mismo tiempo considera que para terminar con la injusticia los pueblos originarios deben ser cristianizados. Y una última observación. En cuanto al tema que habló Mariano Sarabia, no conozco novelas policiales históricas argentinas que tengan que ver con caudillos federales. Parece ser un tema ausente. Pero hay una excepción a esa regla, que viene del mismo libro. En Asesinato Frustrado, que es el primer cuento de las 9 muertes del padre Metri de Castellani, tiene que ver con la rebelión de López Jordán, un caudillo federal entrerriano que entre 1870 y 1876 dirigió 3 alzamientos contra el poder central unitario porteño. Una última observación fuera de este tema. La novela negra es una narrativa de la violencia y como hecho estético la violencia puede ser maravillosa dentro de las páginas de los libros. Lamentablemente, cuando la violencia está en la realidad, pierde ese carácter. Y hoy en la Argentina estamos ante el peligro de que en las próximas elecciones hay 2 candidatos que promueven directamente la violencia. Yo no les voy a decir a quién votar, hay otros 3 candidatos, pero no voten a ninguno que trate de traer de nuevo